nos acompaña Juan Carlos Peralbo. Él es experto en mercado de valores. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Buenos días, Joana. Buenos días, Carlos. Un gusto de acompañarles. Señor Peralbo, entender un poco cómo funcionaba esta trama y por qué el delito de falsedad de información bursátil. Bien, de la información que se conoce a través de medios de comunicación, evidentemente este es un asunto que está en análisis y inclusive en investigación por parte de la Fiscalía, de tal manera de que deben existir temas muy reservados aún que no se los conoce públicamente, pero en definitiva, el ISPOL, así como otras entidades inversionistas que manejan recursos, han colocado esos dineros en diferentes tipos de inversiones. Unas han resultado bien, han funcionado apropiadamente, otras no han respondido como correspondía y otras se han hecho al margen de la ley. Entonces, particularmente estas últimas son las que hoy día constituyen noticia, porque evidentemente al hacerse al margen de las disposiciones legales, tanto de los actores del sector privado, casas de valores, depósitos de valores, así como del ISPOL, porque se trata de una actuación de lado y lado, se habría tratado de actuaciones irregulares al margen de la ley. Y a eso es a lo que voy, porque si bien es cierto de estas compañías que están siendo investigadas, de las que se les acusaría de actuar al margen de la ley, pero ¿dónde entra la responsabilidad de aquellas compañías que invirtieron en ellas? Porque no existe como una, qué sé yo, una central de riesgo, una comisión técnica que analice los riesgos de estas inversiones. ¿Dónde está esa parte? ¿Dónde está la corresponsabilidad de quienes manejan los recursos, en este caso de los afiliados de la policía, del magisterio? ¿Dónde está ello? Muy bien. Como yo decía hace un momento, estimada Johanna, distinguí inversiones realizadas de manera regular, las cuales están calificadas, por ejemplo, por entidades especializadas que se llaman calificadoras de riesgo. Eventualmente, dentro de ese mundo, inversiones que pueden no resultar tan bien. Ese es el juego del mercado de valores. Pero en ambos casos, cuando van bien o cuando van no tan bien, son operaciones regulares. Las terceras, aquellas que se hacen al margen de la ley, evidentemente no tienen o buscan no tener controles, buscan no tener calificación de riesgo, buscan hacerse de manera oculta, de tal manera de que efectivamente en ese ámbito, en el irregular, nunca vamos a tener a una entidad como una central de riesgos, no vamos a tener a una calificadora de riesgos, porque justamente se está buscando hacérselas al margen de la ley. Mientras más opaco sea el procedimiento, para esos efectos mejor, porque nadie se entera hasta cuándo explota la situación. ¿Y cuál es el mecanismo regular para hacer una inversión legal? Pongámoslo desde esta perspectiva, instituciones como el BIES, ISFA, ISPOL, Fondo de Magisterio Ecuatoriano, todos ellos tienen una normativa que les obliga a invertir de manera regular en el mercado de valores y en el sistema financiero, particularmente en el mundo del mercado de valores, en títulos valores que han sido conocidos y aprobados por la Superintendencia de Compañías, títulos que cuentan con calificación de riesgo, títulos que se negocian a través de las bolsas de valores. En definitiva, existen filtros de seguimiento, de calificación, de aprobación, que buscan dar formalidad, rigurosidad a este tipo de inversiones. De tal manera que, y como decía hace un momento, lamentablemente esta situación no solamente es de actores del mundo privado que propusieron algo indebido al ISPOL, es que funcionarios del ISPOL de ese entonces, quienes hayan tenido responsabilidad, tomaron la decisión indelicada, por decirlo menos, de hacer inversiones que no estaban en el mercado de valores porque fueron en papeles que inclusive el ISPOL u otras entidades no estaban facultados para invertir. Ahora, ¿cuál es el daño que se le hace al sistema? Porque, y ahí también quería preguntarle, porque en el caso del ISPOL ha dicho que es muy complicado poder recuperar esos recursos que se invirtieron, ¿no?
¿En qué papel quedan entonces quienes confiaron su dinero y ahora no saben dónde está? Clarísimo. El resultado de esto debe ser dos cosas. Uno, determinar responsabilidades y dos, recuperar el dinero. Y en las dos estamos verdes, ¿no? En el segundo tema, particularmente de la recuperación de dinero, no es un asunto fácil. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma conocimiento y experiencia de entidades que sí lo hacen. Sin embargo, la respuesta es sí hay entidades a nivel internacional, porque en este caso, fíjense, sabemos de que los movimientos inclusive cruzaban las fronteras ecuatorianas. Entonces, no estamos con un asunto de que se pueda tratar del Ecuador hacia adentro. No, tiene que tratarse hacia afuera. Y eso implica, yo considero, de que se debe contratar a entidades especializadas que sí existen a nivel internacional a efectos de rastrear esos recursos, rastrear los movimientos de dinero, determinar en dónde se encuentra y empezar a actuar a través de convenios de cooperación internacional a efectos de recuperar esos recursos. Para el momento actual, todos los países, y si me equivoco, más allá del 95% de los países a nivel mundial tienen suscritos convenios que buscan erradicar actividades ilícitas, de tal manera que, aun cuando tome tiempo, es factible poder ubicar esos dineros y traerlos. ¿Se podría dar una fecha de cuánto podría tomar esa ubicación o ese rastreo del dinero, tomando en cuenta lo lento que avanza aquí las investigaciones? Yo diría de que otra vez hay dos ámbitos. Uno, las investigaciones de tipo penal, pero otras tienen que ser las investigaciones económicas. Esas tienen que ir más rápido. Esas se puede contratar a estas entidades para que puedan recuperar. Se calcula que aproximadamente puede tomar 2 años ese tipo de proceso a nivel internacional. Estamos conversando con Juan Carlos Peralbo, él es experto en mercado de valores. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, doctor Peralbo, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar desde el inicio, como se dice, para entender este tema que es tan complicado y tan técnico, y que a la final, porque es tan complicado y tan técnico, hay quienes se aprovechan para hacer de las suyas, como estamos viendo en este momento. Están en los fondos que manejan el dinero de sus afiliados, en el caso del ISPOL, en el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio, ellos tienen la obligación de invertir, podrían invertir en Ecuador, porque en Ecuador sí existe un mercado de valores lícito, al parecer esta sería apenas una excepción. Los mecanismos regulares para invertir requieren de una casa de valores y de un depósito de valores. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos funciones, que son las que cumplen en este caso Decebale como casa de depósito, o como depósito de valores más bien, y Citadel como casa de valores? Muy ¿Cuál es la bien. diferencia? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y gracias por la pregunta. El Decebale, que es un depósito de valores, tiene una función muy específica y las casas de valores, que son varias, tienen otras labores que ya voy a desarrollar. El depósito de valores es en donde quien es titular de un documento, de una inversión, de un título valor, lo lleva ante esta entidad y le dice, por favor, regístreme a mí como propietario. Hasta cuando yo decida vender, y el momento en que venda, yo le voy a informar a quién le estoy vendiendo. Yo en ese momento ya dejo de ser cliente del Decebale y quien compró pasa a ser el nuevo cliente porque está solicitando el registro a su nombre. Para ponerlo en sencillo, más o menos es como funciona el registro de la propiedad. El registro de la propiedad lleva la información de quiénes son los titulares de los inmuebles en toda la ciudad. Lo mismo ocurre con el depósito de valores. Recibe los títulos y dice, yo reconozco que usted es el propietario y el titular. Muy bien, entonces el depósito de valores da fe pública. Hasta ahí, ¿no? De quiénes son los Esa es la titulares. función. Esa es la función del Decebale, llevar un registro pormenorizado de a quién pertenecen estos valores. Nada más, y entiendo que el Decebale solo existe uno. Existen dos entidades. Dos. El Decebale, que es de quien es noticia en estos días, y un segundo actor, que es el Banco Central del Ecuador, que cumple y que está autorizado para cumplir exactamente las mismas funciones. Entonces, en el Ecuador tenemos dos depósitos de valores.
Genial. Ahora, Citadel, una casa de valores. Las casas de valores, en cambio, son las entidades que interactúan con los clientes, con los compradores y vendedores. Las casas de valores son los representantes autorizados para actuar en nombre y en representación de estos clientes para acudir ante un mecanismo que es otro actor, la bolsa de valores, para allí poder comprar y vender. En definitiva, las casas de valores son intermediarios facultados para poder representar a quienes quieren comprar y a quienes quieren vender títulos valores. Ahora bien, vale acotar algo, estimado Carlos, y es de que todos estos actores pueden cumplir su función respecto de títulos valores ecuatorianos, títulos valores que se pueden negociar en el mercado de valores. Cuando alguna de estas entidades cruza esa raya y empieza a actuar con papeles que no son susceptibles de negociarse en el Ecuador, allí empezamos a tener problemas y es algo de lo que se está viviendo en este momento. A su criterio, estas firmas extralimitaron sus funciones porque según la Fiscalía, de los primeros indicios que se han recabado, se negociaron estos títulos por fuera del país, en Estados Unidos y en Panamá, y sus últimos beneficiarios no están claros. No se sabe quién es el último beneficiario de esta inversión. Eso es una ilegalidad porque entiendo, solo pueden operar en el país, ¿correcto? Correcto. Usted acaba de señalar lo preciso. El DCVALE, las casas de valores, están obligados por ley a actuar en el Ecuador respecto de papel, respecto de títulos ecuatorianos. No pueden hacer nada más. El momento en que actúan respecto de, por ejemplo, bonos de deuda externa ecuatoriano, eso ya no es materia de transarse, negociarse en el Ecuador. Ya no es materia de actuación del DCVALE, ya no es materia de actuación de las casas de valores. Eso ocurre por fuera. Ahora bien, cuando digo por fuera no quiere decir de que eso se vuelve opaco, de que eso es oscuro y que por lo tanto es imposible de que se haga. En el exterior también funciona más o menos el mismo concepto. Hay entidades especializadas, facultadas para realizar ese tipo de operaciones. Lo que me parece que estamos viviendo hoy día es que esas entidades que actuaron en el caso ISPOL no eran ni lo uno ni lo otro. No eran entidades autorizadas en el Ecuador, no eran entidades autorizadas en el exterior, nadie les controlaba y por lo tanto entramos a un mundo gris en donde no había control, no había seguimiento y por lo tanto se podía hacer lo que les parecía adecuado. Nosotros conversábamos en una anterior oportunidad y usted decía algo muy importante que lo ha repetido aquí al inicio de su intervención. Aquí habría una responsabilidad en doble vía, es decir, de quienes ofrecen el servicio, en el caso de Citadel y de Cevale, de quienes lo buscan, de quienes lo demandan, en el caso de los fondos, ISPOL, Cesantía del Magisterio y demás. Es difícil que los clientes, en este caso ISPOL y demás, no sepan que se está cometiendo una ilegalidad cuando ese es su principal trabajo, ver dónde se colocan las inversiones. Me parece muy poco probable, diría imposible y poco creíble. Las entidades de las que estamos hablando son inversionistas especializados. Como suele decirse en el argot del mercado, no son abuelitas, no son huérfanos, no son gente improvisada. Por el contrario, se trata de entidades que tienen unidades especializadas para efecto de realizar inversiones, porque esa es su razón de ser. Al recibir dinero de los afiliados, tienen que invertir. Ese es su objetivo. Por lo tanto, afirmar que no conocían, que era información que no se les había provisto, todo ese tipo de afirmaciones simplemente no tiene sentido. Evidentemente, quienes en su momento hicieron estas operaciones entendían perfectamente que no eran regulares, que estaban al margen de la ley y que por supuesto estaban causando perjuicio a los beneficiarios de última instancia, que son los afiliados y jubilados.
¿Qué tipo de beneficio se obtiene al colocar inversiones en un mercado paralelo? Es decir, ¿por qué alguien buscaría a Citadel a sabiendas de que se va a invertir por fuera del sistema regular? ¿Qué puede obtener a cambio si se sabe que a la final esas inversiones no van a traer réditos a la institución? ¿Se busca entonces beneficios particulares? ¿Y cuál es su lectura? Porque aquí llama la atención el hecho de que las personas detenidas solo pertenecen a Citadel y de Cevale. Me parece que ahí hay un señor apellido Cronfle que fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Es decir, no hay nadie de Dispol, del Fondo de Cesantía, de la Superintendencia de Compañías. Esto es algo mucho más grande, pero regresando a la pregunta inicial, y perdón que me dispare en este sentido, ¿cuál sería el rédito? ¿Por qué alguien buscaría movilizar ese tipo de operaciones? Sin poder opinar respecto de el caso concreto o de los actores mencionados, estimado Carlos, porque eso ya será materia de análisis y pronunciamiento de Fiscalía y todo lo que eso significa, Fiscalía y jueces. Lo que puedo mencionar respecto de la pregunta conceptual, ¿por qué se hacen ese tipo de inversiones? Y voy más allá. Se hace inversiones en papel riesgoso, que tiene poco retorno, que no es clara y transparente la inversión. Definitivamente tenemos que llegar a una conclusión y es, nadie razonablemente haría esa inversión. Entonces viene la siguiente consideración. ¿Y por qué lo hacen? Aparentemente por obtener beneficios ocultos que van, perdón la redundancia, en beneficio personal, no institucional. Y esto claramente menoscaba la confianza en el mercado de valores. Es decir, usted me decía ahí, cuando conversábamos la última vez, si bien este es un caso excepcional, el core, la estructura del mercado de valores se soporta en la confianza. Y este tipo de hechos, pues, salpican la confianza en el mercado de valores. Porque sí se pueden hacer inversiones sanas, regulares, dentro del país. Ocurren todos los días. Me parece que se superan los 5.000 millones de dólares en inversiones anuales en el mercado de valores. ¿Es correcto? Así es. Yo le debo decir, Carlos, que definitivamente este es un asunto penoso para el mercado de valores. En mi caso particular, yo he estado trabajando en el mundo del mercado por 25 años aproximadamente y realmente me duele, siento mucho lo que está ocurriendo porque al hablar del mercado de valores en general, este mercado que ha funcionado tan bien tiene una mancha. Sin embargo, hay que aprovechar esta situación para que se produzca, de hecho, el remesón que se está viviendo, pero para que venga aliado con eso una depuración y una mejor presentación, una fortificación hacia futuro. Guardando las diferencias, no es lo mismo y no quiero hacer comparaciones que sean inapropiadas, pero cuando tuvimos la crisis financiera por allá por los años 99, 2000, una de las consecuencias fue de que el sistema financiero salió fortificado como lo tenemos hoy día. Bueno, esta tiene que ser la circunstancia para que vivamos una depuración en el mundo del mercado de valores y que salgamos fortalecidos. Por una razón fundamental, porque si es que comparamos, más que comparamos, si es que analizamos en países más desarrollados, ni se diga en países plenamente desarrollados, el mundo del mercado de valores, del mercado de capitales, cumple una función fundamental. Está presente para constituir una alternativa al sistema financiero. Por lo tanto, no puede desaparecer. Es necesario que exista. Lo que necesitamos a partir de este momento es que venga un fortalecimiento basado, eso sí, en una determinación clara de responsabilidades, en una depuración y en un marcar un nuevo inicio hacia el futuro. Doctor Juan Carlos Peralbo, especialista en mercado de valores, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Muchas gracias a ustedes, Johanna, Carlos, un gusto. Tenga un excelente jueves.